Afirma el apóstol Pablo que ya no existen las carnes inmundas, impuras, y que se puede comer de todo, que eso depende de la conciencia de cada cual. Textos controversiales. Bienvenidos a Textos Controversiales. Es para nosotros un gusto estar con ustedes. Pastor Vianey, ¿cómo está? Muy bien, Pastor Andrés, muchas gracias. Gusto saludar a nuestros amigos que están listos para aprender un poco más de la palabra del Señor. Bien, estoy basándome en un texto que está en el libro de Romanos. Acompáñenos, por favor, a Romanos capítulo 14, verso 14. Y el texto de hoy dice de la siguiente manera: Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro, pero si uno piensa que algo es impuro, para él lo es. Bien, este texto ha sido interpretado o mal interpretado muchas veces, porque las personas están tomando este texto para decir, sí, mira, hoy no hay que hacer distinción entre carnes limpias y carnes impuras. Lo que dice el texto es que ya se puede comer de todo. Bueno, para eso estamos aquí, para poder esclarecer este texto. Permítanos ahora ir al contexto, ¿no, Pastor Vianey, de lo que está pasando con los romanos? Y acompáñenos, por favor, en esta conversación. Así es. Por eso les invitamos para que al realizar el análisis del contexto puedan buscar nuestro video acerca de Romanos, el capítulo 14, el verso 5. Allí fuimos un poco más explícitos al respecto de los elementos que estaban conjugándose en la carta en el capítulo 14 al analizar ese elemento y ese verso 5. Sin embargo, partiendo de allí, podríamos nosotros también recordar que hay un problema puntual en la iglesia de Roma que es necesario ser abordado, y el apóstol Pablo está tratando de hacerlo partiendo de elementos muy importantes que están en el texto bíblico. Permítame entonces contextualizamos nuevamente a partir del versículo 1 del capítulo 14. El versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bueno, si hay débiles en la fe, hay fuertes en la fe. Y también referimos que este problema de Romanos 14 está dentro de las opiniones, pensamientos, cosas personales que las personas argumentan. Y el apóstol dice, necesitamos conciliar algunas cosas. Vengan, sí, algunos se sienten fuertes, otros se sienten débiles, hay opiniones por aquí, opiniones por allá, pero una de las opiniones era algo que tenía que ver con las cosas inmundas o impuras. Claro que sí. Ayúdenos con esto, Pastor Vianey. Es importante entonces comenzar a observar desde la evidencia del texto y la gramática qué era lo que el apóstol Pablo en realidad estaba diciendo, ¿no? Por eso vale la pena resaltar la diferencia entre dos vocablos muy importantes. Koinos es el vocablo que está siendo utilizado allí en Romanos capítulo 14, verso 14, para traducir en nuestra versión bíblica, en nuestro lenguaje, impuro. O inmundo, ¿no? O inmundo, claro que sí. Sin embargo, es este vocablo muy distinto al que se emplea en la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego, con respecto a Levíticos 11. Y aquí entonces comenzamos a encontrar una gran diferencia. Muy ¿no? importante ese punto, ¿no? Muy importante. Entonces, koinos es un vocablo que no tiene el sentido de impureza. Refiere a un alimento apto para un propósito santo, sin embargo, que puede finalmente convertirse en no apto, ¿no? Porque no está refiriendo a impureza como tal. Permítame, Pastor, leo el versículo 2 porque nos conecta con esta palabra. El versículo 2 de Romanos 14 dice, porque uno cree que se puede comer de todo, y otro que es débil come solo vegetales. O sea, hay dos escenarios. Un grupo come de todo, hay que explicar qué es de todo, Es ese todo, y claro. el otro es vegetariano, come vegetales. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que el apóstol tuvo que decir, mire, hay diferenciación, entonces vamos a abordar esa parte. Claro que sí. Entonces, referí que es distinta la palabra koinos a otra palabra, pero no mencioné la palabra que hace referencia directa a la discriminación de puro
o impuro en Levíticos 11, ahí en la Septuaginta es akatartos. Pero no es akatartos lo que está escrito por el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 14, el verso 14, es el vocablo koinos. Por tanto, debemos recordar la diferencia. Akatartos se refiere a la carne que en Levítico 11 no es apta para el consumo humano. Y por supuesto, cuando el apóstol Pablo lo refiere también muy temprano en el capítulo 14, todo, ¿no? Ese todo tiene una delimitación y es todo lo que Dios ha creado para que pueda ser consumido. Ok, entonces partimos diciendo que el apóstol Pablo no está abordando en Romanos 14 ningún tema que tenga que ver con animales impuros, Con la legislación de pureza e de impureza. animales que no se podían consumir, que ahora sí se podían consumir. Tiene otro trasfondo, y el trasfondo está en el versículo 2, donde dice que unos creen que pueden comer de todo De todo. y otros que no quieren comer de todo, sino quieren ser vegetarianos, O quieren abstenerse, en este Abstenerse. caso en el contexto de carne. vegetales Sí. solamente. Entonces, partimos diciendo que esa palabra todo en la Biblia todo no es todo. Está hablándole a un contexto judío, ¿cierto? Hay que Donde recordar ellos- a quién se estaba dirigiendo. Se está dirigiendo a una iglesia, es decir, a creyentes que tienen un concepto claro con respecto a lo que es lícito comer. Ok, o sea que para ellos este no es el problema, no hay un Así problema de, oye, ¿será que vamos a comer carnes impuras o no? No, para ellos hay otra problemática, porque ellos ya sabían que nada de carnes impuras para comer, pero hay unas carnes que sí se pueden consumir, y el problema era con esas carnes que se podían consumir. Correcto. ¿Y qué estaba pasando entonces? Esa es la razón fundamental por la que el apóstol Pablo elige koinos y no la otra palabra, el otro vocablo, porque koinos se aplica a alimentos perfectamente adecuados que se vuelven inmundos y por lo tanto no son legales para ser consumidos. Nota que eso es un contexto totalmente diferente al que ya hemos referido anteriormente. Entonces, pastor, koinos significa común o significa ritualmente impuro Impuro. o profanado. Así Es es. decir, tenemos que definir ahora que hay un problema con unas personas que creen que al consumir las carnes que eran permitidas, esas carnes tenían una impureza ritual. Correcto. ¿Por qué? La razón fundamental por la que estas personas creían ello es porque recordemos nosotros que en la realización y manifestación cúltica pagana, estas carnes eran sacrificadas y ofrecidas a los distintos dioses, a las distintas deidades, a los ídolos. Y eso automáticamente convertía en la mente del creyente a ese alimento como impuro, ¿verdad? No meramente porque algunos realmente sacrificaban elementos de la legislación realmente impuros, como el cerdo, ¿no? Sino porque un alimento o un elemento viable para consumo ha sido puesto sobre el altar para adorar una deidad totalmente diferente al verdadero Dios. Ok, o sea que tenemos primero que todo gentiles en Roma que estaban habituados a sacrificar a los ídolos las carnes. Ahora ellos querían no consumir ningún tipo de carne porque ellos conectaban que todas las carnes, ¿cierto? Tal vez la mayoría de carnes en Roma eran sacrificadas a los ídolos y luego las vendían en las carnicerías, así que ir a consumir ese tipo de carnes para ellos estaba ritualmente impuro, Inadecuados, afectado, así que ellos preferían no consumir ningún tipo de carne. También habían algunos judíos, ¿cierto?, que no las consumían porque tampoco tenían confianza en la forma como eran sacrificados esos animales y demás, ¿no? Cómo las o eran administraban. preparados o cómo Exacto. estaban siendo puestos a disposición para el consumo. Entonces tenemos en este escenario que algunos llamados débiles en la fe que no consumían carnes pueden ser tanto judíos también como Conversos, gentiles conversos. conversos. Y otro aspecto importante es que a algunos de ellos no les afectaba consumir carne, aunque ellos pensaban que de pronto si lo sacrificaban, el apóstol Pablo dijo, un ídolo nada es, No es nada, así es. o si los No interfería en entregaban a los ídolos, ¿no? De paso, pastor, pues permítame conectar, porque 1 Corintios capítulo 8 tiene una conexión directa con esta problemática. Voy a leerla para que usted pueda ampliar un poco su contexto.
Ayúdeme usted allá mismo, abra su Biblia en 1 Corintios 8, donde dice de la siguiente manera el verso 1. Acerca de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Está también el apóstol Pablo hablando del amor, y también está hablando de que hay que edificarnos los unos a los otros, lo que estaba tratando de hacer en Romanos 14, allá cuando escribió. Pero luego, miren lo que dice el versículo 4. Acerca de comer las viandas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos llamados dioses y señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Entonces, el apóstol está diciendo que las viandas sacrificadas, que las carnes sacrificadas a los ídolos no iban a afectar, porque un ídolo no es nada. Ustedes saben, no oyen, no escuchan, no hacen nada. Pero para algunos que estaban adecuados a eso, eso les afectaba. Entonces, Pastor Vianney, cuando pasamos al versículo 7, dice, pero no todos saben esto, algunos habituados todavía los ídolos comen la carne pensando que está sacrificada a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La comida no nos hace más aceptos a Dios, porque no somos peores si comemos ni mejores si comemos. Pero aquí hay una situación. Personas que tenían esas costumbres, esas prácticas, no querían consumirla. Y algunos estaban lastimando esos sentimientos y esas decisiones, porque algunos pensaban que eso no los iba a afectar. Quiero contarles algo, pastor. Yo hace muchos años fui a un lugar, yo estaba muy chico, yo no era adventista todavía, y fui a un lugar, no voy a decir la comunidad por respeto, pero en ese lugar, antes de comer, era una comunidad donde todo lo que hacían, tomaban de cada olla, la colocaban en un plato inmensamente grande, luego la llevaban a un ídolo que estaba así, la colocaban por debajo, hacían unas oraciones. Era la forma como ellos dedicaban la comida a ese ídolo. Luego la traían y la revolvían en sus respectivos espacios con el resto de la comida. Claro, yo ahora entiendo y digo, a pesar de que ellos hacían eso, eso a mí no me afectaba, porque pues igual un ídolo nada es. ¿Sí? Correcto. Ok, entonces estamos abordando el texto para reconocer cuál era la problemática que había en ese momento y el apóstol Pablo que estaba interviniendo. Claro que sí. Debemos recordar que los dos grupos de personas eran creyentes sinceros. Simplemente tenían una opinión totalmente diferente. Algunos han postulado distintas razones por las cuales concluían de una forma distinta, ¿no? El pastor ha hecho un énfasis importante en uno de los elementos fundamentales que posiblemente llevaba a que algunos de ellos hicieran la decisión de abstenerse de las carnes y vino que está mencionado en el texto bíblico. Otros postulan que hay una influencia de filosofías contemporáneas, ¿no? Como el ascetismo, que es la procura de la santidad, de la pureza, con la abstinencia y los periodos prolongados de abstinencia de cualquier tipo de alimento. Y otros postulan que tal vez los esenios han influido en algunos de los creyentes que están allí. Recordemos que los esenios son un grupo de judíos que se apartaron allí a la zona del Qumran, y muy devotos, muy fieles, muy influenciados también, muy similares a los fariseos, con muchas diferencias también, procuraban un estadio espiritual más profundo, más puro, ¿no? Más sublime. Y posiblemente, dicen algunos expertos, esto podría haber causado también la decisión de abstinencia. Sin embargo, cualquiera que haya sido la realidad, ¿no?, de las posiciones posibles de influencia, necesitamos recordar que aquí la pureza ceremonial no era simplemente entonces un objetivo principal, sino que se había convertido en algo más, una pasión absorbente. Eso estaba generando la división entre los unos y los otros.
y entonces el señalamiento posible entre los unos y los otros, calificándolos débiles o fuertes. O fuertes. Bueno, ¿por qué no ampliamos un poquito más este espacio que el apóstol tiene en su mente? Cuando leemos 1 Corintios capítulo 8, el versículo, vamos a mirar por aquí, 9 en adelante. Dice, pero cuidad que vuestra libertad no sea tropiezo a los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, comiendo en un templo de ídolos, la conciencia del débil no será inducida a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne para no escandalizar a mi hermano. ¿Qué piensa usted de ese texto, Pastor Vianney? Ahí está el cuidado especial. Recuerden, el apóstol Pablo no solamente está hablando a creyentes, sino que está tratando de conciliar la diferencia que hay entre esos creyentes. Por lo tanto, está apelando para que ellos puedan, a pesar de su concepto totalmente distinto, convivir y poder crecer juntos en la fe, desarrollando su libertad tal cual es en Cristo, ¿verdad? Respetando también la conciencia y las razones o argumentos que cada uno tenía para elegir esta o aquella posición y priorizando el amor, que es el elemento fundamental de unidad para ellos. Sí, contextualicemos Romanos 14 antes del versículo 14, que es el versículo controversial. El versículo 13 dice así, miren, por tanto no nos juzguemos más los unos a los otros. Antes decidí no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Pero luego que pasa el texto, verso 15, sí, más adelantito, hay unos versos importantes. El versículo 15 dice, y si por amor, y si por tomar, perdón, tú cierta clase de comida, tu hermano se desmoraliza, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Pero sigo avanzando, miren. Aquí en el versículo 19 dice, procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Está conectándose con 1 Corintios 8 y luego dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias. Estamos hablando en el contexto de todo lo permitido, ¿cierto? Pero es malo que el hombre coma algo que cause tropiezo a otros. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, ¿cierto? Y termina el texto. Si quieres, léame el 22 y 23, pastor. Ajá, y dice el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Yo quiero contar aquí en este escenario algo muy personal. Espero que ustedes no me juzguen por eso, pero hace muchos años, cuando yo estaba en el vegetarianismo, en la universidad, después de llevar mucho tiempo, varios años, una noche me atreví a consumir un pedacito de pollo y al otro día, pastor, me sentí muy, pero muy, muy mal, como si hubiera hecho un pecado muy grande delante de Dios. Yo respeto mucho las convicciones de las personas porque yo entiendo eso, que cuando uno se propone ciertas cosas, puede verlas en un nivel muy alto que las otras personas no lo comprenden y uno siente que eso es un pecado, aunque para otra persona no tiene nada de maldad. Y hay que respetar esa clase de opiniones y hay que tratar de apoyar también a quienes quieren hacer por conciencia muchas cosas en la iglesia, lógicamente bajo los principios. Esta historia la cuento porque el apóstol está aquí diciendo que nosotros debemos tratarnos en amor, en comunión, y que a veces nosotros podemos pensar que porque yo tengo ese estándar, los demás también tienen que tenerlo. Entonces, si yo no como esto, los demás tampoco deberían comerlo.
y yo puedo juzgarlos y ellos también pueden juzgar a mí. Claro que sí. De hecho, pastor, para que podamos concluir acertadamente, creo yo, nuestro análisis de este video, sería bueno referir los versos 16 y 17, que en medio de este contexto en el cual el apóstol Pablo media entre los dos grupos con dos conceptos distintos, pero de la misma comunidad de fe, dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esa es la conclusión. Si hablamos de elementos realmente importantes para nuestra salvación, tenemos que excluir los demás criterios subjetivos y personales. Pero en el asunto de salvación, entonces la Biblia, la palabra de Dios, es la que realmente tiene la primacía. Entonces concluimos que el apóstol Pablo en Romanos 14:14 no está diciendo que se puede comer todo y que ya nada es inmundo y que solamente eso depende de la conciencia. Él no está hablando en ningún lugar, en ningún momento de carnes impuras, cierto, de lo que el Levíticos 11 ya se ha recomendado. Él lo que está hablando es de una problemática en la iglesia donde algunos alimentos de los que se podían consumir, algunos no lo estaban consumiendo porque sentían que se sacrificaba a los ídolos y otros decían, no, de pronto no le daban el uso adecuado, ¿cierto? No lo han desangrado bien también. Había varios conceptos. Lo que sí está diciendo el apóstol es, miren, si eso está haciendo que la iglesia haya afectación, mejor, le dijo a los fuertes, no coman carne en ese contexto y en ese momento. Y siempre hay que buscar un equilibrio. Así que busquémoslo nosotros también. Permitamos ser prudentes, ser sabios. En la iglesia hay muchas opiniones. Esto tiene que ver con opiniones. Hay muchos conceptos y tenemos que llegar a poder equilibrar para no agredirnos ni afectarnos. Por el contrario, para tener paz, para tener amor y para que todos crezcamos en Cristo Jesús. Así es. Recordemos, la libertad cristiana siempre debe regirse por el amor y la preocupación por la conciencia de los demás creyentes. Muchas gracias por estar en Textos Controversiales. Escríbanos, cuéntenos qué piensa. Cuéntenos también qué texto les gustaría que estudiáramos aquí en estos espacios para que podamos crecer juntos. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, por estar con nosotros y hasta la próxima. Dios les guarde. Comparta este video y déjenos su opinión. Textos Controversiales.